Les agradezco a los puntuales, no sé qué pasó en los 15 días que no tuvimos sesión, pero siempre le hace el comentario uno a los puntuales por los impuntuales, pero si se hablan con sus compañeros, lo ideal es llegar, pues ya pasó un cuarto de hora, llegar temprano. O sea, les agradezco la puntualidad, agradezco al profesor Sergio y al profesor Edgar Patiño que nos acompañen también. Es realmente un gusto tener al licenciado Giovanni Samanamud, viceministro de Educación Superior del Estado Plurinacional de Bolivia, a quien con el profesor Fernando Álvarez conocimos en nuestro trabajo de campo doctoral en la ciudad de La Paz. Pues lo contactamos porque conocíamos de sus escritos, muy gentilmente nos atendió en 2 ocasiones ya, y tenemos la oportunidad de contar con él. Él llega a Bogotá después de haber tenido un diálogo con el programa de diseño de la Universidad de Ibagué y con el doctorado de antropología de la Universidad del Cauca, después de conocer Ibagué y Popayán. Y hoy pues lo tenemos para hablar un poquito de la experiencia boliviana, de diseño, de buen vivir, de interculturalidad. Yo les voy a dejar para la siguiente semana una reflexión, pero el foro se abrirá mañana por la noche y la idea es que ustedes también reestructuren las preguntas que tenían hoy a la luz de las inquietudes que deje la presentación de Giovanni, y quizá haya un pequeño texto de Arturo Escobar, porque vamos a hablar de diseño autónomo. Diseño autónomo, algo que aproximábamos al diseño del sur, es esa concepción acuñada por Arturo Escobar de que toda comunidad practica una suerte de diseño de sí mismo, en términos de lo vernáculo. También agradecemos al profesor Fernando Álvarez su presencia. Entonces, pues, de aquí en adelante la charla depende de lo que Giovanni nos quiera compartir. Los invito, como les digo, a reflexionar en profundidad, porque es interesante tener una visión diferente desde un país que tiene muchas cosas muy interesantes para nosotros. Entonces, Giovanni, bienvenido. Hola, ¿está bien, no? Sí. Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a Alfredo y a los compañeros por haberme dado la oportunidad de poder exponer y sobre todo compartir la experiencia que hemos tenido en Bolivia. Pero aquí tengo una diferencia, una particularidad que me va a obligar un poquito a cambiar lo que yo había planificado, porque no tenía en mi conocimiento que habían visto un video en el que en el 2012 se hace una reflexión sobre la relación entre ciencia y sabiduría. Entonces voy a tomar ese ejemplo como trasfondo, pero en la segunda parte les voy a comentar la experiencia boliviana. Entiendo que el trabajo suyo tiene que ver con el diseño. Y entendiendo el diseño en un sentido amplio, sin ser un especialista ni un conocedor de esto, entiendo también, tal como supongo que lo debe entender Arturo Escobar, la posibilidad de que las personas en un momento determinado toman la decisión de construir su vida, ¿no? Construir su vida y construir su propio camino. Por lo tanto, se puede hablar y se puede hacer una homologación muy genérica desde el punto de vista de que la construcción de unas instituciones propias serían también como un diseño de lo que quieres que sea tu sociedad. En ese sentido amplio, voy a tratar de articular lo que ustedes me imagino que están trabajando para poder un poquito tener un diálogo entre ustedes con su formación y lo que hemos hecho nosotros desde Bolivia, ¿no? Para empezar, he leído las preguntas que están aquí y creo que en mi opinión, hay 3 puntos que quisiera aclarar para que sobre la base de esos 3 puntos podamos debatir y luego también poner algunos ejemplos de lo que hemos hecho en educación respecto a cómo se ha diseñado lo que llamamos el modelo sociocomunitario productivo, que es una propuesta de transformación educativa que yo les voy a mostrar cómo es que ha sido construida o diseñada para utilizar
momentáneamente el concepto para que tenga una relación, aunque no son lo mismo desde el punto de vista del ángulo que cada uno trabaja. El primer elemento que quisiera yo un poco poner a consideración es que desde el punto de vista del proceso político boliviano, lo que el proceso político boliviano interpela, ¿no? Creo que es fundamental, y que le hemos llamado nosotros vivir bien, es que el vivir bien interpela un tipo de temporalidad de la vida. Ese es un primer punto fundamental. O sea, el vivir bien no es un modelo, el vivir bien no es un paradigma, no constituye una estructura racional, organizativa, que entendemos nosotros convencionalmente por paradigma, que entendemos nosotros como modelo, sobre todo porque no es un conjunto estructurado a la manera como se han construido los modelos en una sociedad moderna, a la manera como se han estructurado los paradigmas en una sociedad moderna. No viene desde el fondo de un saber especializado, porque para empezar es una interpelación directa al saber especializado. No viene de un razonamiento de un grupo especial y particular que llamamos nosotros intelectuales, en el caso de una sociedad moderna, porque no había ningún tipo de división de esa naturaleza, aunque sí había gente que se dedicaba a pensar y obviamente también eran parte de una estructura interna de diferenciación. No había la persona separada, exclusivamente dedicada a pensar y reflexionar. Sin embargo, había pensamiento. Entonces, no puede tener la forma de una estructura paradigmática y no puede tener la forma de un modelo. La principal confusión que hemos tenido en Bolivia, y me imagino en muchas partes también de Latinoamérica, es pensar que el vivir bien es un modelo que puede aplicarse a un paradigma del cual se puede deducir cierto tipo de premisas para poder empezar a organizar la vida. Ese elemento es un primer error que creo que es fundamental entender. Sin embargo, hay un trasfondo, hay un lugar desde donde emerge la idea del vivir bien. A eso yo lo he resumido como que es una interpelación de una temporalidad diferente. ¿Qué quiere decir temporalidad? En términos sencillos, un ritmo de vida diferente. Lo que el vivir bien expresa es la posibilidad de construir relaciones sociales humanas, o utilizando el concepto, exagerando, de diseñar en otro ritmo la sociedad. Esa es la primera interpelación del vivir bien a la sociedad moderna. La posibilidad de definir un diseño social sobre la base de un ritmo diferente que es el que tiene el ritmo de la sociedad moderna. ¿Cómo podemos definir esquemáticamente este ritmo? Esquemáticamente podemos definir este ritmo con un concepto que a mí me parece fundamental, que lo lanza en los años 60 un filósofo que se llama Panikkar y que habla de la tecnocronía. Este concepto es súper importante para mí, porque lo que está diciendo es que la sociedad moderna, que es la sociedad de la aceleración, tal vez si a alguno le interesa discutir esto en el marco de la filosofía actual, el pensamiento occidental, francés y últimamente alemán, hay dos personas que han reflexionado en los 60 y uno que reflexiona ahora en Europa sobre esta consecuencia de la sociedad moderna, la aceleración. Uno ha sido Jean Baudrillard, que es un filósofo francés, bueno, considerado posmoderno, escribe en los 70, es marxista y luego continúa una crítica de la sociedad moderna. El último es un filósofo alemán, pero de origen coreano, que se llama Chul Bul Han. Si pueden ubicar a estos autores, van a entender que desde otra perspectiva, desde dentro de lo que está pasando en la sociedad occidental, van a identificar que la aceleración de la vida es el ritmo con el que se construye y se diseña todo en la sociedad moderna. Entonces, a este ritmo de aceleración que plantea la sociedad moderna, Panikkar le llama en los años 60, antes de los dos, tecnocronía, es decir, el tiempo de la técnica. La técnica produce una temporalidad y el ser humano y la naturaleza se ven arrastrados a la temporalidad de la técnica. Entonces, el diseño de la sociedad, la construcción de instituciones sociales y todo lo que implica la civilización occidental moderna está definida por el tiempo de la técnica, que en otras palabras sería, utilizando este concepto, la tecnocronía de la vida producida por la sociedad occidental. Si entendemos en este marco, si agarramos esta idea
para comprender el vivir bien, vamos a entender que el vivir bien es una interpelación a la tecnocronía de la sociedad moderna. Ese es el primer punto. Es una interpelación al ritmo como se construye y se desarrolla todas las instituciones en la sociedad moderna. Un ejemplo, para decirlo más social, ¿no? Lo van a encontrar en este filósofo coreano-alemán que se llama Chul-Bul Han, cuando él muestra claramente que las sociedades occidentales actuales son de la aceleración en un elemento tan acelerado que cambia incluso la relación de dominación de las personas, del sistema sobre las personas. En una sociedad en un nivel de aceleración un poco más lento, la sociedad capitalista explotaba a la gente y a las personas, por lo tanto había alguien que te explotaba. En una sociedad diseñada con una aceleración exacerbada, ya no necesitas a nadie que te explote para poder producir más, sino la sociedad acelerada hace que tú mismo te autoexplotes para aumentar la aceleración de la sociedad. Esto lo identifica sobre todo con la economía de mercado, porque la economía de mercado, cuando uno se va preso de eso en la sociedad, uno mismo es el que busca más trabajo, más dinero para tener una vida mejor en esta sociedad, tener un estilo de vida muy costoso, un estilo de vida muy ideal, una forma de vestir, una forma de ser ideal. Entonces ya no necesitas que alguien esté esclavizándote y haciéndote trabajar. Tú mismo te obligas, por entrar al ritmo y a la velocidad de la sociedad, a autoexplotarte. Entonces la característica más brutal, diríamos así, de la sociedad actual moderna es la autoexplotación llevada a cabo por uno mismo. Este es solamente un ejemplo de lo que llamamos el tiempo de la aceleración, si entendemos de esa manera a la modernidad y al capitalismo. Entonces, cuando nosotros hablamos del vivir bien, y en este caso hablamos del tema de la sabiduría, tenemos que entender que el ritmo con el que el vivir bien plantea e interpela la construcción de las instituciones o el diseño es otro ritmo, es otro tiempo. Ahí hay que entender el concepto de armonía. En ese marco se entiende el concepto de armonía. En ese marco se debe entender el concepto de complementariedad, no en otro marco, porque la aceleración también genera su complementariedad, pero es una complementar en el marco de la aceleración. Los conceptos no necesariamente son originarios de una sola tradición, pueden jugar en otros marcos. Por eso insisto que el punto más importante es entender el ritmo, porque el ritmo es el que marca el tipo, la forma como se va a construir esta institución. Ahora bien, esa es una primera disquisición importante para empezar a entender un poco el vivir bien. Ahora, lo que nosotros hacíamos en Bolivia, y ahí es un segundo punto importante, es no entender, ¿por qué no queremos entender el vivir bien? ¿Y por qué no nos parece coherente entender el vivir bien como un paradigma? Porque se puede trabajar el vivir bien independientemente de un problema real. Y ese es el segundo punto que me parece que es fundamental comprenderlo. Han habido y van a haber trabajos independientes que te muestren qué es el vivir bien. Y esos trabajos independientes que te muestren qué es el vivir bien se pueden dar al margen de un proceso concreto, real, que se esté dando en la sociedad. Y ese es un elemento que para nosotros es fundamental. Si no se articula la reflexión, el pensamiento sobre el vivir bien a un proceso real, entonces no hay una transformación ni de la realidad ni de uno mismo. Esa es una consecuencia. Y esto lo ha mostrado muy bien cualquier tipo de pensamiento de especialidad. Muchas personas que se dedican al ámbito intelectual pueden construir o pueden generar conocimiento, pero ese conocimiento que se genera puede no transformarlos ni a ellos ni tampoco a los que están a su alrededor. Una característica fundamental es que el conocimiento que uno pueda producir tiene que permitir una doble transformación, ¿no? Una transformación de la realidad en la que yo estoy inmerso y también una transformación de mí mismo. A eso le podemos llamar descolonización, a la posibilidad de transformar la realidad. Obviamente que en Bolivia tiene eso un sesgo, un posicionamiento muy clarito, ¿no? La descolonización es la construcción del camino propio.
porque lo que nosotros queremos hacer es desarrollar y construir, si quieren, para extrapolar la idea, diseñar un país propio, para ponerlo de manera simple. Es diseñar un país propio. Que nadie nos diga que debemos construir nuestras instituciones educativas, sociales, políticas, todo. Aprendemos de los otros, por eso hay interculturalidad en el proceso de descolonización, porque la descolonización no es una negación de los otros, la descolonización no es una afirmación secante, dogmática de la cultura propia para negar lo que existe y ha existido y va a existir en otras culturas. Por eso es que este proyecto que llamamos descolonización está ligado y articulado al proceso de aprender también de los otros. Por eso es que nosotros hemos hablado de la articulación entre la descolonización y la interculturalidad, porque la interculturalidad la entendemos en el marco de la capacidad de aprender del otro, no en el marco de la tolerancia cultural ni en el marco del respeto, sino del mutuo aprendizaje, porque si nosotros no aprendemos de los otros, no hay transformación. Estamos pensando en ese marco. Yo quisiera poner ese énfasis porque solo en ese marco se puede entender por qué tiene que haber un diálogo entre ciencia y sabiduría. Ese es un elemento fundamental. El diálogo no se da simplemente para conocerse. El diálogo no se da simplemente para saber qué dice la sabiduría, qué dice la ciencia. El diálogo se da para transformar. Ese es para nosotros un punto fundamental. Si no hay ese nivel de la transformación, entonces no entramos a lo que yo decía al principio, a ese ritmo diferente que puede generarse a partir del vivir bien. Entonces, el otro elemento y el tercer elemento que me parece que es fundamental e importante, que no está tanto en lo que ustedes han podido ver, pero es un elemento que para mí es vital para trabajar el tema de la descolonización y el diseño de una sociedad propia, es el trabajar sobre la base de lo inédito. Ese es otro elemento fundamental. Cuando nosotros hemos decidido construir nuestro camino y empezar a diseñar instituciones, yo ahora les voy a poner el ejemplo de la educación para mostrarles cómo hemos llegado a producir un modelo que llamamos modelo sociocomunitario productivo. Y bueno, modelo entre comillas, porque no teníamos otro nombre para poder cambiar esa palabra. Entonces yo les voy a mostrar en los hechos que esto que estoy discutiendo, aparte de haberse discutido, problematizado, también ha aterrizado en una institución propia que le llamamos en educación modelo sociocomunitario productivo. Pero antes de entrar a esta parte, un componente importante de este proceso transformador para poder diseñar una educación propia era el trabajo sobre lo inédito. Ese es un elemento fundamental. O sea, cuando nosotros empezamos a construir, a pensar, a generar una idea diferente de lo que debería ser la educación descolonizadora en Bolivia o la revolución educativa en Bolivia, nos dimos cuenta que los modelos prefabricados, predefinidos, concebidos anteriormente o por un intelectual o que vienen de otro lado, no servían para construir algo nuevo, diferente. Cuando las personas y los sujetos se encuentran para querer construir o diseñar una propuesta propia, tienen que ser capaces de generar propuestas alternativas sin tener un diseño prefabricado. Esto nos ha mostrado que un proyecto de transformación o de construcción de algo nuevo implica un ejercicio pedagógico previo o un ejercicio pedagógico en el proceso. Aprender a trabajar sobre lo inédito. Lo inédito quiere decir, en otras palabras, lo que no se conoce. Lo inédito quiere decir lo que no se prefigura. Lo inédito quiere decir lo que no se puede anteladamente anticipar como modelo. Ese es un elemento fundamental. Obviamente que yo les estoy hablando en un ritmo de construcción social, porque la técnica nos ha enseñado que los diseños y los modelos tienen que estar anticipados y llegar a esos objetivos para poder cubrir esa meta que es diseñar sobre la base de eso. Ese es un ritmo al que yo le llamaría el ritmo de la técnica, la tecnocronía. La sociedad entra a esa velocidad para poder construir y diseñar su propia forma de ser. Como hemos hablado de que el vivir bien es una forma diferente
un ritmo diferente de construir instituciones, entonces la forma de diseñar tiene que trabajar lo inédito. No puede prefigurar un diseño anteladamente. Sí tiene horizontes, que no son lo mismo que diseños, porque la diferencia de los horizontes son que son elementos simbólicos, aglutinantes. Por ejemplo, para decir un ejemplo al estilo boliviano, cuando Bolivia planteó la idea de construir un Estado plurinacional, todos los bolivianos y las organizaciones y los pueblos indígenas no teníamos una clara idea de lo que era Estado plurinacional. Simplemente era una idea simbólica, pero no era un modelo. Era una apuesta para poder construir algo. Entendíamos que eso, que era un símbolo que nos aglutinaba, que implicaba varias cosas, implicaba que todos vivamos juntos, implicaba respetar las lenguas, implicaba respetar unos a otros, implicaba romper el racismo que había con el indio, romper el racismo que había con el negro, implicaba eso. Pero eso es una forma simbólica, no es un modelo. Hay que construir con el ritmo del símbolo. ¿Cómo se construye con el ritmo del símbolo y no del modelo? Ese es un elemento fundamental. Ahí es donde empezamos a trabajar. Un ejemplo mucho más claro y mucho más contundente, ¿no? El presidente Evo Morales, el 2008, si no me equivoco, el 2009 o 2008, en las Naciones Unidas plantea una cosa que para nosotros era sorpresiva. Él dice, en Bolivia se está construyendo el socialismo comunitario. Y todo el mundo queda completamente expectante. Al mes llegan parlamentarios e intelectuales venezolanos y se reúnen con todos nuestros asambleístas del partido en una reunión grande. Y la primera pregunta que les hacen es, a ver, ¿qué es socialismo comunitario? Y todos los parlamentarios de Bolivia se miran unos a otros porque no saben qué es lo que había dicho el presidente. Se miran y no saben. Esa es una característica, uno puede decir, es improvisación, pero lo que estaba haciendo el presidente era tratar de darle un símbolo al esfuerzo que hay que hacer. No le estaba dando una teoría, no le estaba dando un concepto. El socialismo comunitario no es una teoría todavía, no es un modelo. Es un símbolo que hay que construir. Si es un símbolo que hay que construir, que hay que diseñar, entonces hay que acostumbrarse a trabajar sin tener un modelo predefinido. Esto para nosotros es también un ejercicio de descolonización. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que cuando las personas entran a querer construir algo con un símbolo sin tener una idea clara, es mucho más difícil. Yo me acuerdo que cuando yo estaba trabajando como director de economía plural y economía comunitaria, una de las tareas que nos encargó el presidente es construir los indicadores del vivir bien. Teníamos el objetivo claro de construir los indicadores del vivir bien, porque era una manera de mostrar que podíamos avanzar. Eso ha pasado el 2010, estamos en el 2016, hasta ahora no tenemos los indicadores del vivir bien, porque era una cosa muy complicada, no solamente porque no se podía aterrizar, sino porque nadie sabía exactamente qué era lo que teníamos que entender por vivir bien. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? La gente lo que pedía, los técnicos lo que pedían es una receta, una forma, un modelo de cómo podemos construir este indicador. Díganos qué es el vivir bien para convertir este indicador en un conjunto para convertir esto en un conjunto de indicadores y empezar a trazar el camino para construir el vivir bien. Estos ejemplos que yo les estoy poniendo son ejemplos de un ritmo de construcción y de diseño en escala humana. No son un ritmo de diseño en escala, entre comillas, industrial o de la técnica. Porque ahí el diseño tiene que estar claro, tiene que definirse a dónde y qué objetivo se va a seguir. En cambio, cuando se construye un diseño a escala humana, los objetivos no están claros, porque no compartimos las mismas ideas, no compartimos las mismas visiones, y sin embargo tenemos que construir algo colectivamente. Yo les muestro esto para que ustedes complementen lo que estoy planteando y lo que hemos hecho en Bolivia a lo que ustedes trabajan, desarrollan y obviamente se están formando. No estoy diciendo para nada, espero no me entiendan así, que estoy entrando en contradicción
antagónica con lo que ustedes se están formando. Lo que les estoy diciendo es un poco que aprendan de lo que se ha hecho en otros lados. Nosotros no tenemos la pretensión de convertirnos en un modelo para que este modelo pueda ser aplicado ni en toda Sudamérica ni en todo el mundo. Nuestra única pretensión es mostrar que se puede hacer y que las personas que están dispuestas a construir su propia vida, a apropiarse de su propia historia, pueden utilizar nuestra experiencia como ejemplo, nada más, que inspire prácticas, no como un modelo que deba replicarse en Colombia o en Venezuela o en cualquier lado. Eso para nosotros está claro. Entonces, la idea un poco mía es esa, empezar a interpelar para poder dialogar. Entonces, estos son los tres elementos que creo que son fundamentales para entender esta relación entre diálogo, entre ciencia y sabiduría. Intentaré agarrar estas dos cosas para poder mostrarles cómo es que hemos logrado nosotros diseñar lo que llamamos el modelo sociocomunitario productivo, que es un modelo que actualmente en Bolivia, modelo entre comillas, es algo que se está empezando a consolidar en todo el sistema educativo boliviano. Es decir, todos los niños de 4 a 5 años inicial, de 6 años más 6 años a 12 años primario y secundario hasta los 16, 17 años, todos los niños de Bolivia en todas las escuelas públicas y privadas trabajan esto que les voy a explicar, que es el modelo sociocomunitario productivo. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿De dónde ha venido? Para empezar, ha venido de muchas de las reflexiones de los pueblos indígenas y de los pedagogos. Como en muchas partes de Latinoamérica, los maestros normalistas, no sé cómo será en Colombia, los maestros de escuela o de unidades educativas o de colegios, son generalmente normalistas que hacen cursos de 2 años, 3 años, no sé cómo será aquí, y luego, si es que hay en algunos países, se los complementa con la universidad, o en otros países directamente uno estudia 2 años y los 2 años siguientes los estudia para ser profesor de escuela. No sé cuál será la vía o habrá otra vía más aquí en Colombia, pero en Bolivia pasaba que los profesores estudiaban 3 años para ser profesores en las normales. Y la educación del maestro era considerada la educación inferior respecto a la educación universitaria. Por lo tanto, los que accedían a ser maestros eran, digamos así, la gente más excluida de la sociedad boliviana. Y resulta que la gente más excluida de la sociedad boliviana, como suele pasar en todo el mundo, es indígena, es negro o es mujer. Generalmente es así. Son la gente más pobre la que accede a los oficios que casi nadie quiere por su baja remuneración, bajo pago, bajo dinero. Eso pasaba en Bolivia. Entonces, ellos eran indígenas también y producieron la idea de una pedagogía educativa sobre la base aymara. Ustedes, si alguna vez tienen la posibilidad de indagar un poquito más, en Latinoamérica, no solo en Bolivia, existe ya un pensamiento indígena que tiene una base más o menos consolidada poco a poco. Se basa en la estructura de la chacana, que es la estrella de la Cruz del Sur, que tiene cuatro espacios, 4 puntos, y trabajan en una lógica de 4, así le llaman ellos, que en algunos le han llamado tetraléctica, no dialéctica, sino tetraléctica, es decir, trabajar en 4 dimensiones. Esta idea de las 4 dimensiones viene de la cosmovisión de que el mundo está organizado en 4 espacios, en 4 tiempos, en cuatro seres que tienen una diferencia y se parecen a la vez. Digamos, la dimensión del ser humano, que es una dimensión, la dimensión de la madre tierra, que es la Pachamama, la dimensión de la espiritualidad, que es otra dimensión, y la dimensión del cosmos. Diríamos que tenemos 4 dimensiones con las que la cosmovisión indígena piensa la realidad. Los que son católicos, aquí debe haber algunos o tal vez cristianos, sobre todo los católicos, piensan en un Dios con 3 dimensiones, ¿no ve? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esas son las 3 dimensiones. También en Occidente se han definido otros 3 mundos, ¿no ve? El mundo cultural, el mundo de la naturaleza y el mundo del cosmos, el mundo del espacio. En el mundo indígena, como se agarra la idea, la figura de la Cruz del Sur, hay una visión en 4 dimensiones.
Estas 4 dimensiones se expresan en cuatro espacios de la realidad social. Con esa idea, los indígenas han intentado proyectar y diseñar una pedagogía propia. De tal manera que, ¿cómo es que nosotros hemos agarrado eso y hemos intentado traducir con eso un modelo educativo? Bolivia actualmente, en todo el sistema educativo, está dividido no en materias, no en áreas, sino en 4 campos. Campo, cosmos y pensamiento. Campo, vida, tierra, territorio. Campo, comunidad y sociedad. Y campo, ciencia y tecnología. Nuevamente esos campos se han inspirado en esta estructura de las 4 dimensiones y han aparecido los 4 campos. Todos los profesores de Bolivia, de las escuelas públicas y privadas, aparte de tener su especialidad, tienen que trabajar por 4 campos. Se dividen en 4 campos. Es más, todas las libretas de calificaciones de las unidades educativas de Bolivia tienen 4 áreas, 4 campos. Ya está estructurado así. Segundo, se ha planteado una educación en 4 dimensiones. Es decir, lo que el profesor trabaja en todas las áreas son 4 dimensiones. El ser, el saber, el hacer y el decidir. Son 4 dimensiones con las que el profesor de física, química, matemáticas, historia, filosofía tiene que sí o sí trabajar. El profesor ya no trabaja solamente el saber y el hacer. Es decir, matemáticas, sumar, restar, saber, hacer, sé sumar, sé restar, sé dividir, sé multiplicar. Saber y hacer. Ahora trabajan el ser. Es decir, la condición de los valores en los niños y las niñas y los jóvenes. Esa es la dimensión del ser. Y trabajan la dimensión del decidir, la capacidad de generar una voluntad política, pero en el sentido no ideológico, sino de capacidad de decidir en colectividad o de decisión en comunidad, no decisión individual. Entonces se trabaja el decidir, el ser, el saber y el hacer, las 4 dimensiones. Los profesores de todas las áreas y todas las especialidades, que me imagino que deben ser casi las mismas en todo el mundo, física, química, historia, matemáticas, cualquiera sea, trabaja y evalúa 4 dimensiones de los estudiantes. Entonces ahí tenemos un elemento más complejo todavía, trabajar en 4 dimensiones. Fíjense que de la cosmovisión indígena que tenía esta forma, hemos logrado aterrizar en una idea más compleja de formación integral de los chicos y de las chicas en las escuelas. Hay también 4 orientaciones metodológicas. Es decir, el profesor, cuando desarrolla su clase, debería trabajar una orientación metodológica muy concreta, que es la práctica, la teoría, la valoración y la producción. Este es un ciclo pedagógico. El profesor, como nos enseñaban a nosotros, no sé cómo será en Colombia, pero en Bolivia el profesor, los que nos tocaba a nosotros, venía y nos dictaba física, por ejemplo, y nos enseñaba qué es la aceleración, qué es la velocidad. No me acuerdo la fórmula, pero nos enseñaban. En el pizarrón nos ponían esas fórmulas y nosotros teníamos que aprender la fórmula y luego aplicar la fórmula y resolver problemas. El profesor tiene que trabajar desde la práctica, es decir, no tiene que entrar al pizarrón, tiene que salir del pizarrón, salir del aula y desde ahí empezar a hacer un ejercicio de planificación de cómo se desarrolla el proceso educativo. Ahora les voy a explicar cómo es que se sale del aula. Primero, la idea de la práctica es salir del aula, hacer que la educación esté fuera del aula. Segundo momento metodológico, lo que yo voy a enseñar tiene que ser visto desde el punto de vista teórico, es decir, ¿qué significa eso? He hecho un ejercicio práctico, he salido del aula, vuelvo al aula y digo, ¿qué significa lo que he hecho? Ese es el segundo momento metodológico, que sería la práctica. El tercer momento metodológico, que sería la producción. Con lo que yo he aprendido, tengo que hacer algo. Cualquier cosa, cualquier contenido que yo haya aprendido, tengo que hacer algo. Y tercer momento o cuarto momento metodológico, lo que he hecho, lo que he aprendido, lo que he visto, lo que he hecho, tengo que saber cuál es el impacto que tiene eso en la vida mía o en la escuela. Y a eso se llama valoración. Entonces, todos los contenidos y el conjunto de contenidos tienen que atravesar estas 4 orientaciones metodológicas.
Y así se desarrolla otro ciclo del proceso educativo. Fíjense, nuevamente, son 4 orientaciones metodológicas, 4 dimensiones de la educación integral y 4 campos de saberes y conocimientos. Este diseño, porque ya es un diseño, no es un diseño producido por un intelectual, no es un diseño producido por un grupo de personas. Es más, cuando nosotros mostramos, así como les he mostrado a muchos de las organizaciones indígenas, las organizaciones indígenas nos dicen, sí, está bien, pero no es lo que nosotros hemos pensado. ¿Por qué? Por eso les decía lo inédito, porque el diseño no era hacer de lo que los indígenas habían planteado un modelo para aplicar, sino que eso se había cambiado con el transcurso de las propuestas. En el camino, mientras se construía esta visión, se han modificado muchas ideas que tenían también los indígenas. Aunque han participado, han tenido que ceder, pero tampoco han participado todos, han participado solo algunos. Y cuando tenemos la idea general, el modelo, si ustedes quieren, ya no le reconocemos una sola propiedad, sino tiene varias cosas. Es algo nuevo. Es algo que ni ellos sabían que iba a llegar así, ni nosotros sabíamos que íbamos a llegar así. Pero para terminar esto y para entender todo el proceso, se ha planteado un último elemento que es vital en lo que llamamos modelo, que es el proyecto socioproductivo. El proyecto socioproductivo es el nucleador del proceso educativo transformador. El proyecto socioproductivo, que es lo siguiente: a principios de la gestión educativa, a principios de año, el profesor, los docentes, la comunidad, padres de familia se tienen que reunir para diseñar, para plantear cuál es el problema o la problemática más importante que debe resolver o que debe incorporar la escuela o la unidad educativa o el colegio. Ellos deciden cuál es el problema. Y el problema que viene de la realidad, que está fuera de la unidad educativa, que no es un problema curricular, que no tiene que ver con el currículum, porque el currículum es algo que se diseña desde el ministerio, que está articulado obviamente con lo que un estudiante debería aprender, a sumar, a restar, a multiplicar, la historia de su país, la concepción filosófica. Esos son contenidos más o menos homologables con lo que cualquier joven debería saber, digamos, en Latinoamérica o en el mundo, para adquirir determinado tipo de competencias, si ustedes quieren. Eso es lo estandarizado de alguna manera. El currículum contiene eso. No es que nos estamos inventando cosas o estamos aprendiendo otras cosas, no. El tema no son los contenidos, sino la forma de aprender. Esos son los elementos de la currícula. Lo que es nuevo y lo que es diferente es el problema que hay que convertir en PCP. Es decir, el problema de la realidad hay que dialogadamente ver cuál es el problema que tiene la comunidad. En las áreas rurales, en las áreas dispersas, ¿no?, muchos colegios, muchas escuelas nos han planteado PCPs de falta de riego, falta de inversión. En las escuelas de las áreas urbanas nos han planteado problemas de bullying, nos han planteado problemas de inseguridad. Son problemas que son diagnosticados por los distintos actores. Estudiantes no entran, pero entran profesores, porque los estudiantes todavía no están. Es antes de que los estudiantes ingresen a la unidad educativa. Los profesores, los directores se sientan con la comunidad y deciden y plantean cuál es el problema, diagnostican los problemas de la comunidad. Y ese problema se vuelve PCP, es decir, Proyecto Sociocomunitario Productivo. Ahora, ¿qué se hace en la escuela? Una vez que hay el PCP, todos los profesores tienen la obligación de planificar sus actividades y su práctica, esto que he dicho, momento metodológico de la práctica, en respuesta al PCP. Es decir, lo que se aprende tiene que saber para qué se aprende. Y el para qué se aprende del contenido está en función de responder al problema de la realidad, al problema construido y generado. Por ejemplo, cuando se han planteado PCPs de inseguridad, los profesores de matemáticas y de estadística han decidido hacer que los estudiantes del colegio empiecen a hacer estadísticas sobre violencia, estadísticas sobre la comunidad, y han agarrado, en vez de ir al pizarrón y mostrar cómo se hace una variable, cómo se hace una estadística, directamente han diseñado con los estudiantes la estadística con la comunidad para ver los niveles de inseguridad. Es decir, han trabajado primero la práctica y luego han reflexionado sobre la idea de
qué es una estadística, cómo se hace una estadística, y tercero, han hecho la estadística del nivel de la producción, y quinto, han reflexionado, hemos hecho la estadística, hemos mostrado los datos, hemos presentado a la unidad educativa, al colegio. ¿Qué ha reaccionado la unidad? ¿Qué ha dicho la gente? ¿Qué han dicho los estudiantes sobre lo que he hecho? Entonces, ahí hay el cuarto momento metodológico, que es la valoración de lo que se ha hecho. Por eso se dan cuenta, todo este ciclo tiene una forma y una lógica de articulación. A eso nosotros le llamamos proyecto modelo sociocomunitario productivo. Ahora bien, este modelo, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿En qué se relaciona en el diálogo con la ciencia y la sabiduría? Pues tiene que ver mucho porque, primero, ¿a dónde se orienta la educación? O sea, ¿qué es lo que queremos nosotros formar como personas, como hombres, como mujeres, a través de la educación? Primero, lo que nosotros queremos formar no es una persona que sepa más, simplemente, que conozca más. Es una persona que sea eso, una buena persona. La educación que plantea este modelo, con esta estructura, es una educación en la vida y para la vida. No es una educación para aprender mejor y más, únicamente. Se aprende mejor, sí, porque los pedagogos han descubierto, y eso no es una invención de Bolivia, de que tiene que haber aprendizaje significativo. Y el aprendizaje significativo es mejor cuando el estudiante aprende desde su propia realidad y no tanto cuando en la escuela le hacen aprender de memoria cierto tipo de fórmulas, lecturas o visiones. El aprendizaje es más significativo cuando el joven o el estudiante aprende desde su realidad que ya conoce o está previamente definida. Eso es lo que dicen los pedagogos. Está bien, el modelo sociocomunitario también tiene una idea, pero no lo aprende desde lo que puede, no es lo único el interés de que el joven o el estudiante aprenda más o mejor. Lo que nos interesa es que sea una buena persona, por eso es una educación en valores. Y esa es una educación en la vida y para la vida. Para ponerles algunos ejemplos, los PCPs, por ejemplo, que ya han sido elaborados, algunos han sido fracasos, otros han sido exitosos. Algunos han logrado cubrir las falencias que han identificado y otros no han logrado cubrir, porque simplemente no es fácil cambiar la realidad. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha reflexionado con los estudiantes, o es lo que se debería hacer, para poder decirles que no todos los proyectos son exitosos, que hay algunos proyectos que pueden fracasar, pero uno tiene que ser capaz de sacar lecciones para la vida del propio fracaso. Esa es una educación para formar. No queremos nosotros una educación para que todo el mundo tenga éxito. Esa es una gran diferencia, porque en el fondo, y eso lo sabemos muy bien, solo algunos lo logran. La mayoría siempre se frustra. Eso es lo que pasa. Es como me decía a mí un compañero de Santa Cruz, no sé si conocen Bolivia, de la parte más calurosa, de allá donde hay gente muy emprendedora, empresarios, hartos empresarios. Decía, hermano, te voy a invitar a mi casa. En mi casa yo tengo una familia de ganadores, me decía. ¿Por qué? Te vas a dar cuenta. Todos los días en el almuerzo, yo tengo 4 hijos. Todos los días en el almuerzo yo pongo 20 bolivianos. No sé cuánto será el equivalente aquí. Más o menos será unos 20.000 pesos, más o menos así. Pongo 20 bolivianos. Y el primero que termina la sopa, ese se lo lleva los 20.000. Entonces yo tengo una familia de ganadores porque todos compiten y estoy estimulando la lógica de la competencia. Y mi amigo le dice, no, tú no tienes una familia de ganadores, más bien tienes una familia de perdedores, porque de tus 4 hijos, 1 gana, 3 pierden. Y tenía toda la razón. Esa es un poco la lógica de la competencia exacerbada. No nos damos cuenta que en el fondo buscar solamente el éxito inmediato no nos hace vivir bien, para decirlo de manera simple. Simplemente nos arrastra a una vorágine de aceleración por la competencia y por no importa estar encima de quién, ser el primero. Eso hay que reflexionar, deberían reflexionar ustedes. Para nosotros está claro que no vamos a ir por ese camino. Por eso es que la visión educativa y el modelo plantea una educación en la vida y para la vida. Por eso se deben reflexionar los fracasos, se deben reflexionar los éxitos. Nosotros hemos agarrado una frase que nos parece brillante de Freire que expresa esto. Cuando Freire dice, la educación no cambia, no transforma la realidad.
La educación transforma al sujeto que va a transformar la realidad. Es lo mismo lo que hacemos nosotros. El modelo sociocomunitario productivo no tiene con el PCP el objetivo de transformar la realidad directamente. El objetivo es transformar a los sujetos, formarlos de una manera diferente. Porque esos sujetos formados de una manera diferente, lo más probable es que puedan transformar el mundo. Esa es la idea central. Entonces, con esto un poco yo les he querido mostrar, tanto con la parte reflexiva, sobre la idea de cómo nosotros entendíamos y hemos aprendido a diseñar nuestro camino propio en educación, también quería mostrarles la experiencia que ya es real en Bolivia. Todo lo que yo les he dicho no sale solamente de mi cabeza, y hoy lo puedo decir. Si me hubieran invitado hace 4 años, hubiera balbuceado más. Ahora puedo tener más capacidad de hablar porque hay una experiencia detrás mía, de gente que ha trabajado y ha planteado estas cosas y poco a poco ha tenido forma. Es decir, poco a poco se ha parecido a un diseño elaborado. Poco a poco ya ha tenido esta forma que hoy la podemos tener más claramente. Lo que es importante para mí reflexionar es cómo es que en un ritmo humano se construye un diseño y cómo es que en un ritmo no humano técnico se construye el diseño. Tal vez esa sea la mejor manera de contrapesar el diálogo entre ciencia y sabiduría. La sabiduría es un tipo de conocimiento ligado a un tiempo más humano. Les voy a poner otro ejemplo para que vean lo complicado que es esto cuando se confunde. Nosotros tenemos universidades indígenas y en las universidades indígenas se ha discutido mucho que deben dar clases no los doctorados, los que han estudiado afuera, los profesionales, nuestros sabios. Bien, entonces nuestras universidades indígenas han puesto a los sabios, pero los sabios han durado dando clases un mes. Después del mes ya no sabían qué decir. Y los chicos silbaban, querían que los votemos, porque el sabio se había agotado en un mes. Ya no tenía nada que decir. ¿Era sabio ese que nos habían puesto? ¿No era sabio? Han discutido eso. ¿A quién nos han traído? ¿Cómo un sabio no va a poder hablar? La verdad, el sabio se agotaba al mes. Al mes ya no tenía más discurso. ¿Qué pasaba? La idea es que el sabio no es pues el intelectual que conoce. El sabio responde a un contexto, a su realidad. Y la sabiduría, como decían ellos, no se encuentra en una persona, se encuentra en la comunidad. Entonces, al pensar nosotros el modelo de sabiduría parecido al sabio intelectual con doctorado que puede hacer su tesis y mostrar, habíamos cometido un grave error, porque lo hemos hecho quedar mal al sabio. El sabio solo ha podido decir algunas cosas durante un mes y después empezaba a repetir, a repetir, a repetir y a repetir y a repetir. Ese era el tema. Entonces la sabiduría tiene un tiempo, un ritmo más humano de generación. Estamos tal vez confundiendo con la máquina que tiene la capacidad de tener una memoria infinita y poder contener todos los conocimientos, pero eso no es sabiduría. La sabiduría no es la capacidad de tener una cultura libresca para aprender más y mejor. No es, está en otro tiempo, en otro ritmo. Hay que ir contra el ritmo de la tecnología, hay que ir contra la tecnología. Muchas preguntas plantean eso. No. La descolonización nuestra es construir una armonía con ese tiempo que el ser humano ya lo ha puesto delante nuestro. La técnica, la modernidad está aquí. Por mucho que yo vaya y me encierre en el campo, trabaje la tierra y diga, este es el vivir bien y nada la tecnología, será una experiencia individual, será una experiencia muy personal. Pero el mundo va a seguir su ritmo. ¿Qué es lo mejor, en nuestra opinión? Generar una nueva armonía con el ritmo de la técnica. Ese sería el objetivo. No es negar la tecnología, no es negar la técnica, es generar un nuevo ritmo. ¿En qué nos inspiramos? En nosotros nos hemos inspirado en los pueblos indígenas, porque ellos nos han mostrado un tiempo, un ritmo de vida, de institución, distinto al ritmo que tiene la modernidad y la ciudad. En Bolivia hay una pelea, obviamente, entre la ciudad y el campo. El ritmo del vivir bien es el ritmo del campo, el ritmo de la vida diferente. En la ciudad es la vida acelerada, todos trabajan, todos quieren ser profesionales, todo el mundo quiere ganar más, es la aceleración. Hay que tener un nuevo ritmo, hay que tener un nuevo tiempo. Entonces, el reto, en mi opinión, digamos, si algo podemos nosotros como Bolivia servir como ejemplo, es intentar armonizar esos tiempos. Ninguna persona, por muy moderna que sea, deja de ser humana. Ninguna tierra, ningún lugar, por muy tecnologizado que está, deja de ser tierra, deja de ser materia, deja de ser vida. Y el tiempo de la técnica es el que hay que articular
al ritmo de la vida, al ritmo del ser humano y al ritmo de la naturaleza. Bueno, aquí me quedo yo. Muchas gracias. Bueno, ahora abrimos espacios para aquellas dudas de los profesores o de los estudiantes, o no dudas, sino aquellos matices o aquellas preguntas que haya suscitado la presentación de Giovanni, pues sean conversadas. ¿Hay alguien en el público? Profesor Sergio. Gracias. A mí me queda una duda, dado el contexto en el que estoy y todo, que es sector educativo tradicional, donde el problema de la competencia viene supremamente fuerte hasta como palabra, porque uno forma en competencias. Y con respecto al modelo educativo que están usando en Bolivia. Bueno, quitemos la palabra modelo. Y mi pregunta va con respecto a ese diálogo de temporalidades. Si el buen vivir implica una temporalidad diferente, pero se inserta en unos espacios donde, supongamos acá, tienes que tener primaria, tienes que tener secundaria, ya eso no sirve de nada, tienes que tener título universitario, ya si no sales con un posgrado no sirves para nada. Digamos que viene una lógica que te exige, y eso también implica que la temporalidad se acorta, se acelera. Entonces tratan de hacer todo más rápido, y también tratan de integrarlo con otras lógicas educativas de tal manera que el sistema de acá, curso aquí algo y me sirve para seguir estudiando en Londres y eso. ¿Cómo manejan ese tipo de lógica si está casi que totalmente opuesto el ritmo a lo que tratan de poner en términos educativos? Entonces, no sé, supongamos cuánto tiempo demora un niño en terminar su primaria, o si existiría, de hecho, el concepto primaria o bachillerato. Bueno, eso nosotros, ahí, bueno, por lo menos podemos nosotros ponerles como ejemplo que ahí hemos aprendido varias cosas, ¿no? Primero, por eso les decía al principio, la primera cosa que impide responder a un problema como el que plantea es tener la idea de un modelo de temporalidad y de ritmo. Porque cuando tú tienes un modelo y no se adapta a lo que todos los problemas que usted ha planteado, entonces lo primero que uno hace es, no sirve, seguiremos nomás con lo mismo. Entonces la única idea nuestra ha sido empezar a trabajar algo diferente, aún asumiendo que estamos todavía en los marcos, digamos, de un ritmo más moderno. Pero hay que hacer algunos ajustes, algunos cambios y empezar a construir algunos pequeños elementos, ¿no? Para poner un ejemplo, con lo competitivo es todavía difícil pelear, porque eso está instalado. Pero sí se puede trabajar, por ejemplo, nosotros hemos trabajado con la posibilidad de quitarle al profesor la tuición de ser el único que evalúa. En Bolivia, por ejemplo, hay la autoevaluación. En toda la nota del 100% que tú tienes, tu autoevaluación es 10%. Cosa que ha hecho complicada la situación, porque los estudiantes y los más vagos, como decimos allá, se ponen 100 sobre 100. Y el estudiante que es más aplicado, como tiene un juicio un poco más equilibrado, dice, no, a mí me corresponde 70, ya, pero el que es más vago de su clase, el más flojo, tiene 100 sobre 100. Eso ha ocasionado, por ejemplo, dificultades con el maestro, porque el maestro se resiste a poder otorgar su monopolio de evaluar al estudiante. Ese es un tema, por ejemplo, hemos resuelto ahí. Ahí estamos logrando que el ritmo se alente con esa disposición. En otros marcos, obviamente, no lo hemos logrado todavía, porque los profesores se resisten. Por ejemplo, nosotros teníamos 3 formas de evaluación. Una evaluación convencional, que el profesor evalúa lo que el estudiante sabe, la autoevaluación que le acabo de explicar, que ha logrado tener 10% de la nota, y había una tercera, que era evaluación comunitaria. ¿Qué implicaba eso? Que al final del año, la comunidad iba a evaluar todo el proceso educativo. Y para el profesor eso era grave, porque dejar que el padre se meta más el estudiante, nos han peleado tanto que al final la evaluación comunitaria no tiene nota, pero sí sirve como un referente para redirigir la unidad educativa. Se hace la evaluación comunitaria al final de año y si la comunidad dice que la educación está mal, se tiene que rediseñar al año la propia educación, pero no ha tenido capacidad de ser con nota. Con eso, ¿qué le estoy diciendo? Que yo no tendría la receta de cómo hacer, pero entiendo que lo que nosotros hemos aprendido es empezar a poder, digamos, construir algunos elementos que nos permitan. Nosotros planteamos lo siguiente, ¿no? La descolonización no es la negación de un modelo,
porque en el fondo el capitalismo y la propia competencia absoluta es en parte una forma de ser humana, tal vez negativa, pero lo es. Nosotros hemos aprendido que eso no es algo que le podemos echar la culpa a los occidentales o a los blancos, es algo que también los indígenas y no indígenas también pueden ser. Y eso está demostrado con hechos concretos en nuestro caso, con ejemplos concretos que no vale el caso, donde pensando que un indígena no puede ser lo mismo, hace lo mismo y tal vez puede ser hasta más radical que un blanco. Eso hemos aprendido. Por lo tanto, lo que hoy cuestionamos como modernidad, como capitalismo, como aceleración, es también una posibilidad humana. No es solamente algo que solo ellos pueden ser esencialmente. Por lo tanto, ¿para qué vas a pelear y para qué vas a negar el capitalismo? Lo mejor sería, lo que nosotros decimos, la inversión. Entonces, el ritmo hay que trabajar en la construcción de la inversión de lo que la modernidad nos plantea. Y no tanto un modelo para cambiar de ritmo, diríamos, ¿no? Buenos días, mi nombre es Whitman Balbuena, estoy invitado aquí por el profesor. Actualmente soy estudiante del doctorado en diseño y creación y estoy trabajando el tema de interculturalidad y diseño colaborativo. Entonces, pues como al punto. Al invitado, muchas gracias por su presentación, muy interesante. Y quisiera pedirle el favor que matizara un poco más el punto inicial, el génesis del proceso, porque noto, digamos, una insistencia en partir del hecho de que no hay un modelo, no debe haber un modelo. Entonces, ¿qué es lo que hay? Digamos, ¿qué es lo que inicia o con qué herramientas, digamos, un proceso de estos puede iniciar cuando no hay modelos? Lo pregunto porque desde mi esquema muy occidentalizado, los modelos, si bien pueden ser, digamos, impuestos o puestos para seguir la receta, eso es una opción con la cual no estoy de acuerdo, digamos que estaría de acuerdo con lo que estás planteando, pero los modelos sí pueden ser partida para problematizar el modelo y reestructurar el modelo. En mi caso particular es lo que estoy intentando proponer, un modelo muy occidental de diseño colaborativo y tratar de ver si ese modelo sí sirve para ciertas cosas en procesos que se dan entre diferentes culturas, entre esas las indígenas. Entonces, si no hay modelo, mi pregunta, y por eso insisto en matizar el génesis, si no hay un modelo, ¿qué es lo que hay o cómo empezaron a producir esto que nos has contado? Porque quedó en el limbo, digamos, como que no sé entonces de dónde empezaron. No, está bastante clara la pregunta, ¿no? Lo que nosotros hemos puesto como base, y eso es algo que es para mí fundamental. La base de nosotros es todo un conjunto, es todo un proceso político histórico. Esa es la base. En el proceso político histórico se han generado determinado tipo de horizontes políticos, ¿no? Este tipo de horizontes políticos, como yo había dicho en algún momento, pero no lo he clarificado, nos aparece más como caminos simbólicos. Es decir, como algo, una figura que representa una aspiración de varias personas para poder llegar a ese lado. Eso es lo que ha sido nuestra base central. No teníamos un modelo en el sentido matemático de la palabra, en el sentido conceptual de la palabra, por eso había puesto el ejemplo del Estado plurinacional, que ni siquiera sabíamos nosotros cómo era. ¿Qué quería? Ser una aspiración para representarnos a la diversidad. Eso es un símbolo, entiendo yo. La gente afro quería que se les reconozca, entiendo que ese es un símbolo. Los indígenas querían que desaparezca el racismo, los indígenas querían estar ellos físicamente en el poder, era un símbolo, ¿no ve? Todo eso aglutinó la idea de Estado plurinacional. La construcción que se dio posteriormente, lo que tenemos ahora, dista seguramente de muchas expectativas que hemos tenido y han tenido mucha gente en Bolivia al principio. Pero a eso me refería, a ese proceso me refería con el hecho de que no había un modelo predefinido, prefabricado, pero sí había una aspiración histórico-política. Es diferente. Cuando ustedes se enfrentan al diseño en el marco de su especialidad, tienen otro tipo de ángulo para enfrentarse. Ahí yo creo que hay que reconocer la diferencia, ¿no ve? En el caso nuestro era un diseño histórico-social, para utilizar la palabra diseño. Había que construir un tipo diferente de sociedad. ¿De qué partíamos? ¿De los modelos? No. De los horizontes simbólicos de la gente que había logrado
hacer este proceso político. Eso había que diseñar y volverlo una especie de forma institucional o lo que llamamos modelo. Yo no soy tan purista como para decir no modelo, porque en realidad por eso le hemos puesto modelo sociocomunitario. Es más, la gente quería que se llame modelo, tal vez pensando en que teníamos un modelo, pero en la práctica no lo teníamos que empezar a diseñarlo, a construirlo. Pero para nosotros el punto de partida, el horizonte histórico, las representaciones simbólicas de la gente y el trabajo, ahí es donde funciona la interculturalidad. La interculturalidad como aprendizaje mutuo funciona cuando el símbolo lo tienes que construir con gente que no piensa como vos y tienes que diseñar. Por eso la interculturalidad va de la mano. Ahora, siendo honestos, yo no quisiera que se comprenda todo como un intento de volverlo todo indígena, porque en realidad lo indígena también tenía sus limitaciones y eso hay que ser claro. Hemos tenido que aprender también del otro lado y eso es algo que nos cuesta reconocer, pero es vital decirlo como experiencia, porque hay la idea también de que nosotros estamos construyendo un diseño indígena propio. No, en realidad no es así, es un diseño también intercultural. Hemos aprendido de mucho de lo que se ha aprendido durante el proceso colonial también. Como decía alguien, me decía, el proceso colonial también tiene su forma creadora, crea cosas, aunque de manera negativa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Crear cosas, pero de manera positiva, que nosotros seamos protagonistas de lo que estamos creando. Es el sentido liberador de la descolonización. Entonces, lo diferente de lo que ustedes podrían estar haciendo es que aquí hay un proceso político de sujetos históricos que tienen una memoria, y la memoria es la que trata de incorporarse al diseño, y eso complejiza el proceso. Eso es lo que creo que habría que aprender como lección. Ahora, ¿cómo ustedes lo reconstruyen en su profesión? Ya eso va a depender del diseño propio de ustedes. Simplemente es un ejemplo de cómo en Bolivia se ha ido por ese camino, ¿no? ¿Alguien más? Primero que todo, muchísimas gracias. Muy interesante la exposición. Yo tengo pues 3 preguntitas. La primera es sobre una muy general, de cómo vería usted, de acuerdo a la idea que se ha llevado o que se está llevando acá del diseño industrial, ¿cómo vería usted el diseño industrial en Bolivia? ¿Cómo se lo imaginaría o cómo se ejercería? ¿Cómo sería? Esa sería una primera pregunta. La segunda sería sobre pues, la interesante reflexión que nos plantea de la técnica y va encaminada a entender si hay una posibilidad, como usted nos lo mostró, de construir una armonía, o sea, entre el ritmo de la sociedad, de lo humano, con la técnica, pero entendida, como lo asumo, como algo artificial o como algo separado de lo humano. Pero la pregunta iría en el sentido de si, mejor dicho, la técnica de todas maneras la hacemos los humanos. Sí, nosotros somos los que decidimos desarrollar materiales, decidimos desarrollar procesos, herramientas. ¿Cómo podría de pronto ampliar un poco esa reflexión que me pareció muy interesante, pero la entendí separada, como que la técnica está separada de lo propio humano? Y la última es sobre, pues ya someterme aquí un poco al escarnio, porque pues yo como le comentaba, profesor Giovanni, yo soy en este momento profesor de producción, y yo estoy llevando la asignatura desde el punto de vista, o tratando de articular cosas que usted ha dicho. Desde el punto de vista práctico, empezamos con un ejercicio donde los estudiantes, de acuerdo a su propia experiencia, sin darles grandes indicaciones, pues desarrollan o proponen algún artefacto. Hemos limitado el tema a juguetes o elementos de oficina.
Pero fruto de eso, hemos intentado a partir de allí empezar a incorporar elementos de la administración, de la gestión, de ese diseño desde el punto de vista de entender qué fue lo que se produjo. Y finalmente pues intentaremos llegar al punto en donde evaluemos, y me pareció lo más cercano a lo que usted cuenta del modelo de Bolivia, valorarlo desde el punto de vista del impacto que esto tenga. Pues eso iría más o menos al final de la asignatura que yo estoy cursando. Entonces también para conocer su opinión sobre lo que he comentado. Muchas gracias. Bueno, empezaré por el medio porque el primero es bien difícil, ¿no? En el caso de lo que yo he seguido el hilo argumentativo de Panikkar. Cuando él desarrolla el concepto de tecnocronía, en realidad hace algo que pues les podrá sonar un sacrilegio, pero creo que es interesante seguir su trabajo, porque él no lo concluye, pero es importante tal vez desarrollarlo, ¿no? Y tal vez a la gente que le gusta mucho meterse en el tema de la técnica y la tecnología, tal vez lo podría hacer en un plano que es más especulativo, pero es importante para reflexionar. Él hace una teología de la técnica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué eso es tan complicado? Porque en realidad cuando los seres humanos, en mi opinión, todavía no hemos dejado de jugar con metáforas teológicas. ¿Quién crea la técnica? El hombre. ¿No ve? La técnica, la tecnología. Es verdad. Pero es la misma metáfora cuando aparece Dios. ¿Quién crea al hombre? Dios. ¿Qué pasa en la relación entre Dios y el hombre después? Se separa. ¿Por qué se separa? Lo mismo pasa con la técnica. O sea, hay que hacer una reflexión teológica en ese nivel de la técnica. La técnica no hay que pensarla simplemente como un nivel neutral. Es una creación del ser humano. A fin de cuentas, yo no estoy diciendo que Dios exista o no exista. Lo que estoy diciendo es que la reflexión teológica ha implicado para el ser humano la posibilidad de comprenderse a sí mismo. Pero el ser humano se ha comprendido a través de la reflexión teológica porque vive eso, ¿no ve? La gente cristiana dice, yo no le hago caso a Dios, Dios me ha creado y me ha creado para que yo tenga un fin en este mundo. Entonces, hay una teología en la religión de cualquier persona. ¿Por qué no hacemos la misma reflexión con la técnica? La tecnología la hemos creado nosotros. Como tú dices, la tecnología depende de nosotros. Pero la tecnología ¿se puede separar también relativamente de nosotros? Es una pregunta que hay que hacer. Es posible. Nosotros podemos de alguna manera vivir el ritmo de la propia tecnología, aunque lo hayamos creado nosotros. Es la otra pregunta que hay que seguir desarrollando, porque eso es importante para discutir, ¿no? Porque si solamente la asumimos como un objeto y un objeto que hemos creado y depende de nosotros, creo que faltaríamos a lo que realmente sucede. Lo que hemos creado a un poquito que se ha autonomizado de nosotros. Esa sería la idea. Segundo, eso que se ha autonomizado nos está obligando a vivir su ritmo. O sea, nosotros que hemos creado algo, se nos ha salido de las manos. Pero ¿quiénes han reflexionado esto antes que los científicos, los teólogos? Sobre la idea de Dios. Por eso es que Panikkar hace algo que es un sacrilegio total. Y tal vez digan que está loco y coincidan que yo también lo sigo. Hay que hacer una teología de la técnica, en ese sentido. No en el sentido de que la técnica es Dios, sino en el sentido de que yo he creado como ser humano, como humanidad, la técnica. ¿Y qué le pasa a la técnica cuando le creo y desaparece y tiene su autonomía? ¿Tiene? ¿Cuál es la autonomía? ¿Qué ritmo te plantea? ¿Por qué nosotros podemos ir en el ritmo de la técnica, la tecnología? Yo aplico eso al marco de la construcción social, de instituciones sociales, que es el marco que me interesa a mí como descolonización. Pero hay también, ustedes también están ligados a marcos sociales, pero también tecnológicos. Aparece más a la mano, diría alguien, el tema de la técnica. Entonces, yo creo que más que decirles qué deben hacer, hay que mostrar otros ángulos de la reflexión, ¿no? Sería interesante continuar esto de manera más dura, ¿no? Bueno, yo me quedo ahí. ¿Qué ejemplo podríamos tener? La verdad es que nosotros no nos hemos concentrado, para ser honesto, no quiero salirme de eso. ¿Cómo sería esta relación? ¿Hasta dónde hemos llegado?
hemos aprendido nosotros que la posibilidad de poder construir una sociedad que no esté tan marcada por este ritmo pasa sobre todo por intentar invertir e intentar, digamos, reducir el ritmo, nada más. Y esas instituciones y la tecnología y la formación técnica tecnológica, para ser honesto, todavía no hemos llegado a ese nivel de discusión en Bolivia. Esto nos ha servido sobre todo para formar a jóvenes y a niños desde el nivel de educación inicial primaria, pero no nos ha permitido todavía llegar al nivel más duro, que sería la formación superior, donde la técnica, la tecnología ya juegan un papel hasta súper estratégico para el desarrollo de la propia sociedad. Nosotros no somos tan ingenuos para decir, bueno, desechamos la técnica y ahí nos vamos al vivir bien, volvemos todos al campo. No se puede. Entonces ahí nos falta mucho. Debemos reconocer que nos falta mucho. Por eso no es un modelo, porque nos faltan muchas cosas y muchos elementos todavía por completar. No conocemos cómo es que vaya a comportarse y cómo esto vaya a funcionar en la educación superior. Pese a que yo soy viceministro de Educación Superior, debo decir, muy a pesar mío, de que no he podido hacer mucho en el campo de la educación superior, pero sí he trabajado antes en esto que he hablado, por eso un poquito lo planteo, ¿no? Y si lo que ha hecho ha servido más para plantear las bases, pero mi reto sería cómo traspaso esto a educación superior. Las universidades indígenas nos están aportando, pero son poco. Las más fuertes, las que tienen más peso, las que tienen mayor cantidad de personas y jóvenes, son las públicas. Pero las públicas tienen otra idea. No están, ni siquiera nos miran, ni siquiera nos saludan. Bueno, sí nos saludan, es exagerar, pero no nos miran. No están, digamos, pensando en lo que estamos haciendo. No están siguiendo lo que estamos discutiendo. No creen directamente que lo que estamos haciendo. Es una situación difícil, entonces la verdad no podría yo prefigurar cómo podría ser, pero entiendo que es bastante incierto y hay mucho trabajo por hacer en Bolivia, en ese campo, ¿no? Bueno, muchas gracias por la exposición sucinta, profunda y que me parece que toca unos problemas estructurales, no solamente del territorio nuestro en Latinoamérica, sino del mundo. Hay dos elementos que me parece que es importante resaltarlos y es los debates que hay en este momento sobre los conceptos y los enfoques del tema de educación, tecnología, educación, pedagogía, tecnología, en el cual, por ejemplo, en Colombia tenemos muy buenos ejemplos de las reflexiones sobre educación alternativa, educación popular. Hay una muy buena investigación. En este momento hay universidades como la Universidad Pedagógica que está desarrollando una investigación en ese nivel, pensando en la educación superior. Y por otro lado, pues lo que implica las reflexiones globales, sobre todo las de complejidad, entre otras autores como Capra, que ponen en duda este tema de la relación de los impactos y hace una crítica muy fuerte a la tecnología, pero sobre todo a la manera como con poca responsabilidad hemos definido algunos impactos en los cuales deberíamos ser más reflexivos. Me parece a mí que hay si bien ya desde Heidegger con la pregunta por la técnica ya hablaba de este tema, de cómo pensarla y articularla, creo que también es importante definir, y sobre todo en Colombia tenemos una gran reflexión en términos de ciencia y tecnología, en el cual pues las universidades estamos involucradas en términos de alta calidad para pensar la ciencia y la tecnología como una opción de transformación, es decir, no definir más bien unos parámetros de problemas macro que podamos resolver. Y en eso, digamos, hay un tema importante, sobre todo en el caso nuestro, de nuestra universidad, el tema de la relación que hay entre creación y ciencia. Y es una reflexión que toca el diseño de manera interesante. Entonces, yo diría que ahí hay un punto pues, de debate global. Sí me gustaría, para hacer ya una pregunta más concreta, ¿cuál sería, digamos, dentro del debate que se tiene a nivel de la crítica, digamos, a todos estos factores que tienen que ver con los saberes occidentales, pero también de las perspectivas de transformación, cuál sería la relación entre el tema de la ciencia, los saberes y la relación
digamos, de construcción de conocimiento contemporáneo? Esa es una pregunta. Y la otra es, si bien dentro de la educación superior, como comentaba antes, profesor, que decía, pues no hay una referencia muy directa a lo que puede llegar a ser este tema del debate de tecnología en educación superior, o el debate del modelo, entre comillas, hacia la educación superior. ¿Cuáles serían, digamos, los retos que tiene? Porque me parece que es un punto fundamental, si bien en algunos casos la educación en términos de primera infancia, de primaria, bachillerato, se puede modelar más, la educación superior termina siendo un debate muy fuerte de competencia de mercado. Es decir, que las universidades públicas y privadas siempre están peleando los mejores modelos y las mejores opciones, porque tienen que ver con el tema práctico del desarrollo de profesionales que van a tener que brindarle al contexto unas opciones de trabajo, pero también de transformación industrial, económica, etcétera. Bueno, respecto al primero, nosotros hemos tenido una propuesta bastante complicada con las universidades indígenas, ¿no? A diferencia de lo que pasa en Latinoamérica, donde muchas universidades indígenas trabajan áreas más humanísticas, humanas, por ejemplo, derechos indígenas, filosofía, cosmovisión y todo eso, en Bolivia se ha planteado unas universidades indígenas estrictamente técnicas, tecnológicas. Las universidades indígenas desarrollan ingeniería de alimentos, ingeniería textil, ingeniería petrolera, o sea, trabajan 4 o 5 áreas puramente directamente de desarrollo técnico-tecnológico. Y hemos tenido, digamos, tal vez el atrevimiento o la ingenuidad, según se vea, de querer dialogar en ese contexto saberes, sabiduría y ciencia. Y nos ha ido como en el boxeo, nos han pegado 16, 15-1, porque es complicada esa relación. En esta experiencia hemos tenido varios problemas, ¿no? Varios problemas. Un primer problema, se han recuperado algunos saberes, por ejemplo, de textiles, importante, de las comunidades, y han querido intentar industrializarse. Hasta ahí hemos podido llegar. Pero la forma y la lógica en lo que los maestros y los profesores enseñan ingeniería de textil es la vieja lógica de una universidad todavía mucho más antigua. Entonces, los profesores estaban en contra de la recuperación de los saberes y algunos estudiantes y algunos sabios estaban preocupados. Entonces hay una tensión muy fuerte entre la recuperación de saberes y la ciencia. Tal vez nuestra experiencia nos ayude a replantear, estamos replanteando, porque si vamos a seguir vapuleados, obviamente que la ciencia va a ganar toda la vida, porque tal vez le hemos puesto a competir en un contexto donde es muy complejo. Bueno, me imagino que en todos los continentes, y no es un tema solo de indígenas y de mucha gente del área rural, existe bioindicadores, ¿no? Indicadores ligados al tiempo, a los animales. Eso también hemos intentado recuperar y combinar, pero obviamente ahí el tema, la estrategia formativa es la que ha fallado, ¿no? No sabemos dosificar quién da qué, cómo da qué y de qué manera se recupera. Entonces, ahí nos ha faltado un ritmo. Ahí sí que nos ha faltado un ritmo y simplemente lo hemos puesto. Ahí hemos agarrado, a mí hemos trabajado un poco modélicamente, ¿no? La Universidad Indígena es un modelo para transformar la educación superior. Incorpora saberes y conocimientos, sabiduría y ciencia en temas técnicos y nos va a dar resultados. Los resultados todavía seguimos esperando. Entonces yo quiero mostrar con esto que no todo es un éxito, sino hay también fracasos. Y en este caso, este ejemplo en concreto nos ha permitido todavía una limitación muy grande en educación superior, ¿no? Después, para nosotros es vital que este diálogo se dé en el proceso mismo del cambio. Con los profesores, por ejemplo, tenemos hay una estrategia que se llama recuperación de saberes y conocimientos. Nosotros debemos decir y reconocer que hemos aprendido muchísimo de la educación popular y muchas de la educación popular y la propuesta importante viene de Colombia también. En Colombia se han desarrollado cosas muy interesantes de algunos autores colombianos en educación popular que nos han servido como base y eso hay que reconocerlo, ¿no? Incluso en la propuesta que nosotros tenemos con los maestros de recuperación de saberes, recuperamos mucho de la educación popular. Y en la otra estrategia que le llamamos producción de conocimientos transformadores, que es una forma de trabajo muy concreto del maestro, hemos recuperado, por ejemplo, Falsborda.
que también es un colombiano y nos ha parecido fundamental. Es decir, no es todo perspectiva indígena de lo que llamamos modelo. Eso en otras palabras les quiero decir. También hay elementos, como en este caso del pensamiento latinoamericano, que nos han ayudado a construir. En la recuperación de saberes y conocimientos, lo que hacemos nosotros es que los profesores que hablan idiomas indígenas vayan a las comunidades y desarrollan una actividad pedagógica con los estudiantes de recuperación de tradiciones orales, músicas. Esa es una forma de recuperar. Pero no se queda en la recuperación, sino que una vez que yo recupero tengo que saber, ¿puede servir esto hoy? Esa sería la pregunta más importante. Recupero el saber, pero ¿puede servir hoy? Por ejemplo, en el altiplano boliviano, algunos otros compañeros han descubierto en un lugar muy específico 36 variedades de sopas, que ya es más de lo que hay en Bolivia, 36 variedades de sopa que se hacen de pequeños musgos y plantas que crecen en el altiplano. Que ustedes verán, el altiplano no es muy frondoso como esto, que es lleno de vegetación. El altiplano es casi un desierto andino. Hay paja brava, no hay mucha vegetación, pero hay pequeñas flores y pequeños arbustitos que crecen alrededor de las piedras, que con eso se hacen sopas muy deliciosas. La pregunta no es solo recuperar eso, sino, ¿puedes hoy comer esas sopas? Esa sería la pregunta del millón. O sea, el profesor también tiene que hacer que el saber tenga utilidad hoy, que tenga sentido práctico ahora. Esa es la recuperación de saberes y conocimientos transformadores. Si no tiene esa utilidad, entonces es simplemente un ejercicio arqueológico de desenterrar viejas prácticas que estaban ahí perdidas en el tiempo y que nadie las sabía. Sino la idea es que transformen tu forma de ver la dieta, tu forma de entender la comida. Entonces, eso se marca en la formación de maestros. Obviamente que la formación de maestros está en superior, ¿no? Pero la universidad no ha podido. Hay también ejemplos de ciencia y tecnología. Hay el Viceministerio de Ciencia y Tecnología que ha desarrollado varios encuentros y ha publicado varios textos de recuperación de saberes en diálogo con la ciencia y la tecnología. Existe eso, es un programa muy nuevo. Se han publicado algunos libros, se han publicado recientemente, hace un mes. Yo presenté unos 2 que hizo el viceministerio y podemos decir que hay algo, pero eso es algo que está en proceso de evaluación, está en proceso de desarrollo y obviamente tal vez en alguna oportunidad podamos explicar mejor cómo hemos avanzado en eso. Pero son temas puntuales, ejemplos concretos, pero que obviamente hay que todavía desarrollar. La otra pregunta era sobre, perdón, me olvidé esa... Bueno, yo creo que ya las contestó. Ya. Gracias. De los retos contemporáneos del conocimiento. Claro, ahí por ejemplo un reto que aparte del que estábamos planteando es el que usted ha dicho un poco hace rato, ¿no? La posibilidad de que los saberes y los conocimientos permitan tener otra perspectiva de la vida. Ese es un reto fundamental. Que la especialidad, porque también esto no es nuevo, ¿no? La educación superior y el mundo está tratando de ir hacia una educación integral, hacia una visión integral, transdisciplinaria, compleja. Me parece que eso se puede, el desafío boliviano es cómo le podemos enseñar al mundo que un conocimiento complejo, un conocimiento integral, se puede hacer también aprendiendo de la sabiduría indígena. Ese es un reto para Bolivia. Porque es también, cuando yo les mostraba una educación en 4 dimensiones, es más complejo que una educación bidimensional. Al profesor le exige mucho para poder evaluar 4 dimensiones. Entonces, más allá de pensar que eso es la realidad o la cosmovisión indígena es la verdadera cosmovisión, hay que pensar que es una forma de razonar que te permite complejizar y entender la realidad más complejamente. Así lo entendemos muchos nosotros. No entendemos todos como si estuviéramos diciendo los indígenas tienen la verdad del mundo. La cosmovisión indígena es más verdadera que la cosmovisión occidental. No. La cosmovisión occidental tal vez lo que le podemos cuestionar es su reducción, su vida en la abstracción. La cosmovisión indígena tiene la capacidad de mostrarnos que se puede incorporar otras dimensiones, lo espiritual, y eso hace un pensamiento más complejo. Y esa es la idea. Entonces nuestro reto máximo sería demostrar que desde culturas antiguas, desde culturas anteriores, indígenas, podemos aportarle a un pensamiento integral, a un pensamiento complejo, para que el mundo pueda aprender y aprender de ellos y
entrar a otro tipo de conciencia, que es lo que decíamos, una conciencia diferente de la realidad, que es lo que va realmente a transformar a la humanidad, ¿no? ¿Tiene una reflexión que compartir? Pues digo, hemos hablado de los profesores, pero algunos estudiantes, María Paula. Bueno, pues me parece que logro hacer como una asociación muy importante con lo que tú estás diciendo acerca del modelo educativo, con lo que es el diseño y el discurso de diseño como tal, porque pienso que siempre estamos enfocados en el saber como ciencia y en el hacer como técnica, pero ustedes plantean 4 orientaciones que además incluyen el ser y el decidir. Entonces, siento que aquí está la gran brecha en el diseño, porque además el diseño de ser un diseño productivo, con lo que ustedes plantean podría ser un diseño reflexivo, claro, con los ámbitos del ser y del decidir. Y siento que ese modelo educativo lo que está haciendo en los niños y en los jóvenes pues, de Bolivia es promover el ingenio y la creación, digamos, en todos los ámbitos de la educación. Y siento que pues, el diseño en cuanto a las relaciones de complejidad a las que usted se refiere, pues tendría mucha pertinencia, digamos, mostrar un poco cómo o cuáles son, digamos, algunas de las formas en las que esto se podría implementar, porque pues me parece muy importante que un diseñador pudiera contemplar el hecho de diseñar desde el símbolo, que siento que abarca las 4 dimensiones que ustedes plantean. Sí, no, está bien. Era más una reflexión eso. No era una pregunta. Y si hay alguien más para que pudiera ser como de... Aquí hay otra. Bueno, lo que pasa es que yo tengo aquí una duda y es acerca de qué piensa usted acerca de la exploración. A mí me parece, digamos que la exploración es una parte que está muy ligada al ser humano, ¿no? Y que va aprendiendo y que, digamos, yo pienso que es parte del aprendizaje significativo, ¿no? Cuando uno siente curiosidad por algo, cuando uno busca algo que de cierta forma le llama la atención, se esfuerza más por aprender estas cosas, ¿no? No sé si usted está familiarizado con el sistema de aprendizaje finlandés, que va muy ligado hacia la parte, digamos, de la exploración, de cómo el niño encuentra cosas que le parecen interesantes y a partir de esos hallazgos que él tiene recurre a los profesores y son quienes lo guían, digamos que en el conocimiento que requiere para entender esas cosas que le dan curiosidad. Entonces, digamos que yo tenía un punto de vista en el cual me acerco a un conocimiento que me interesa, pero también hay muchos otros conocimientos que no me interesan o que me resultan dificultosos y por esa razón, digamos que no los abordo. Entonces, yo pienso que en el campo profesional uno muchas veces, digamos que sesga esas cosas con las que no es familiar, ¿no? Entonces, ¿cómo el sistema que ustedes plantean, digamos que aborda esta problemática cuando un estudiante que le apasiona la ingeniería realmente no desea conocer mucho sobre biología, por ejemplo? Y cómo se le, digamos que se le aporta para que él cumpla con sus deseos y sus anhelos de explorar algo. ¿Alguien más? Ya. Bueno, en realidad la perspectiva, nosotros hemos conocido un poco también y hemos estudiado el modelo finlandés, que según tengo entendido es uno de los más importantes que tiene el mundo actualmente, digamos, ¿no? Que tiene muchísimo éxito en formar a su población. Ahora bien, nosotros tenemos otra manera de construir el aprendizaje significativo, que no es negadora de lo que usted acaba de decir, que sería el tema explorativo, ¿no? Nosotros no estamos no tenemos la posibilidad de, digamos, no planteamos una negación de eso, pero tampoco partimos de eso como punto central. El tema central para nosotros es un poco lo productivo, la praxis, la posibilidad de que el estudiante en el proceso mismo de hacer las cosas, en la práctica con la realidad, a través del PCP, se puedan generar los aprendizajes significativos de base, ¿no?
Yo por eso decíamos que en el caso de la educación superior pasa un poco más lo que usted está planteando, ¿no? Por eso es más compleja, porque los jóvenes ya tienen otro tipo de posiciones ya más establecidas y por lo tanto uno no puede agarrar una sola visión como nosotros y poder trabajar solamente de una sola manera. Es importante que en la universidad haya eso, una diversidad de puntos de vista. La pluralidad no debe desaparecer y la universidad es tal vez el centro en el que se concentra. Pero la educación regular tiene una característica que tal vez muchos hemos olvidado. Un poco es la que define la matriz del tipo de sociedad que tú quieres ser. Ese es un elemento fundamental. La pregunta no es simplemente si el niño quiere, desea o quiere. ¿Cómo quiere? ¿Cómo desea? Ese es el proceso formativo, no el deseo mismo. El deseo no va a desaparecer, tampoco se lo puede impedir. La posibilidad de explorar de manera propia lo que él quiere tampoco se le va a impedir. Pero ¿dónde está lo formativo en el sentido social del término, cultural del término, como idea de sociedad, si quieren ustedes? En el proceso del cómo. ¿No ve? ¿Cómo se desea? ¿De qué manera se desea? ¿De qué manera se decide? Entonces, el proceso formativo tiene que estar ahí. Por eso es que lo concentramos nosotros en la praxis, en el tema del PCP que transforma la realidad. Y a través de eso se aprenden distintos aprendizajes significativos. Y además, el estudiante es capaz de saber para qué sirve lo que le están enseñando, que es un tema que es fundamental para mí. No es, ni siquiera es instrumental. Ese es un punto de vista ético. ¿Para qué sirve? El profesor a veces cuando te da miles de cosas, tú no sabes para qué sirve, pero deberías saber para qué sirve. Entonces es importante que la sociedad te responda un poquito para qué puede servir, y no tanto teóricamente, sino desde la praxis. Por eso me parece que una pedagogía ligada a lo productivo desde la praxis, productivo como usted ha dicho, lo ha entendido perfectamente, material o inmaterialmente, sistemas, ideas, es la producción amplia en sentido más genérico. Eso tiene que desarrollarse desde el plano productivo, desde el plano más bien de la praxis. Esa es nuestra diferencia. Por eso es que nosotros tal vez encarnamos un presupuesto de la pedagogía latinoamericana, tanto como la pedagogía popular como la de Freire, como en la versión que existe en Colombia, como la que ha hecho Freire, es que el proceso pedagógico formativo es político. Es un elemento vital. No puede salir lo pedagógico de lo político. ¿Pero en qué sentido? En el sentido de que define el tipo de hombre y de mujer que tú quieres ser como sociedad y da una dirección a eso, forma en ese marco. Entonces, no partimos de premisas solamente epistemológicas, en el sentido de cómo se conoce, cuál es la mejor manera de conocer. Eso es un complemento a la visión que tenemos. Pero lo más importante es mantener la idea de qué tipo de hombres y de mujeres queremos ser. Y los deseos van a estar ahí, pero en función de una construcción propia de lo que es lo que nosotros somos como cultura. Por eso empecé diciendo que la descolonización es la construcción del camino propio. Cuando hay algunas fuerzas o algunos poderes o algunas ideas que no nos permiten construir lo que queremos, es que estamos frente a un mundo colonizado, frente a un mundo de opresión, frente a la dominación. Creo que cada uno quiere construir, y Latinoamérica está enfrascada en eso, en construir una sociedad propia. Lo ha hecho de cierta manera, hay que seguir haciéndolo. Entonces el proyecto boliviano de descolonización es una continuidad de ese viejo proyecto de construir una sociedad desde los propios latinoamericanos, desde los propios pueblos indígenas. Y ahí se trabaja políticamente lo pedagógico. Eso queremos, capaces de producir por nosotros mismos, generar desde nuestra raíz nuestro conocimiento, y ahí en la praxis productiva es para nosotros la principal herramienta que articula lo formativo con lo político, entendiendo lo político en sentido amplio, es decir, entendiendo lo político como lo que la sociedad quiere que sean como ciudadanos. No estamos en un proyecto individual, donde pensamos que vamos a fomentar la individualidad. Ese también es un proyecto político que la sociedad moderna lo ha enarbolado. Entonces, esa sería un poco la diferencia, ¿no? No estamos en contra de la exploración, pero no ponemos eso como un punto énfasis para generar un proceso educativo. Más bien es la praxis que, como está en el marco de lo inédito, es decir, se construye algo pero no se sabe qué, pero hay que construirlo, ese marco te genera una cierta apertura a la creatividad. Entonces, esas serían, entre limitaciones y posibilidades, eso es lo que nosotros planteamos como modelo.
consideración final. Bueno, primero agradeciendo a los profesores y dentro de esa dinámica, lo que pasa es que se nos acaba el tiempo, ahorita podemos seguir dialogando con él. Pero a los estudiantes quiero hacerles algunas reflexiones. Cuando Giovanni nos habla de esa autonomía de la tecnología como emancipada de nosotros que termina haciéndonos, yo no puedo dejar de relacionar con lo que hemos hablado desde Freud del diseño autónomo. ¿Qué es lo que diseña el diseño que nosotros diseñamos? Y hay algunas consideraciones. Las preguntas no van a tener nota. Lo que va a tener nota es la conversación entre ustedes sobre lo que pasó aquí. Mañana se abre el foro. Entonces, aquellas personas que llegaron cuando había pasado la conferencia, a las 8:30, 8:40, tendrán que adivinar qué fue lo que pasó antes, ¿no? Aquellas personas que estaban haciendo una geografía del hombro o del oído del contrario o transmitiendo por WhatsApp la conferencia, también tendrán que reflexionar sobre lo que sucedió. Porque que uno se sitúe frente a una persona implica un acto de escucha. En eso sé que en los que escucharon pues podrán tenerla más fácil, pero cada grupo tendrá que discutir sobre esto y plantear 3 elementos en los que en términos de la pregunta puntual sobre a qué tipo de sociedad le apuntan con sus proyectos de prospección, hacia qué tipo de sociedad se dirigen ustedes en su reflexión o qué tipo de diálogo tienen con la comunidad que están interviniendo. Sobre eso cada grupo tendrá que dar 3 elementos, ya lo anotaré. Y otra reflexión que me parece prudente hacer, desde la próxima magistral, el que no llegue a las 7:15, quédese por fuera. ¿No? Quédese por fuera, no venga porque no está bien. Y lo ato con lo que podrán dar fe a aquellos que estuvieron desde el principio. Cuando Giovanni habló de la autoevaluación en Bolivia, en donde los vagos se ponían el 100% y los que tenían juicio en términos de prudencia se daban calificaciones más duros. No está bien. A Giovanni pues agradezco profundamente la oportunidad. A los profesores creo que hay un diálogo ahí continuo. Beatriz, te agradecemos mucho la presencia. Y con los demás espero que se dé ese diálogo y se rearticule telepáticamente aquellas partes donde pignolépticamente olvidamos en dónde estábamos y olvidamos qué estábamos haciendo. Yo condesciendo con eso y uno tiene todo el derecho del mundo a distraerse, pero hay que hacer un esfuerzo por construir y por conversar con el otro, ¿no? Sobre el modelo finlandés también vamos a leer una reflexión crítica que hay muy fuerte recientemente. ¿Qué tan de maravilla era el modelo finlandés? ¿No? Por lo pronto nos vemos en 8 días, pero les recuerdo, 7:15 y no más, ¿no? El que en la lista, ¿dónde está? Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. No, más bien. Oye, estamos en contacto, sí me gustaría dialogar con usted. ¿Cuándo se va? Hoy, mañana me voy. Mañana me voy. Pero por internet igual. Claro que sí. Tiene ¿qué? mi correo, si quiere Sí, yo le doy sí. también, no hay ningún problema. No, igual nos contactamos porque es que sí nosotros estamos trabajando con unos colectivos de trabajo sobre educación, pedagogía y por otro lado sobre el tema productivo. Yo le puedo mandar. Entonces pues si estar en diálogo sería clave. Claro, le Y estoy además poniendo. porque si queremos con un movimiento de educación popular que tenemos acá con varias universidades, vamos a hacer un encuentro pronto, entonces quisiera de pronto ver si es posible. Claro que sí, es mayúscula, pero Sí. usted en minúscula escriba. Listo. Poder claro, poder con financiar gusto. y de acuerdo a su